¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Geografía. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y vamos a tratar en el capítulo número 3 el tema geodesia. Veamos. Cuando hablamos de geodesia, el término geodesia originalmente es un término compuesto, es decir, es un término estructurado por dos raíces o dos términos adicionales, que son el término geo y desis. Si hacemos recordatorio, geografía, por ejemplo, es también una palabra compuesta, es una palabra que tiene dos términos o raíces. Hablamos de geo, tierra, y grafía, descripción. Entonces, geografía significa etimológicamente descripción de la tierra. Pero cuando hablamos de geodesia, geo también significará tierra, pero ahora desis significará división. Entonces, etimológicamente podremos llegar a la conclusión de que geodesia es aquella ciencia que se encarga de dividir a la Tierra. Si vamos al concepto actual de geodesia, geodesia entonces será una ciencia que se encarga del estudio de las divisiones imaginarias del planeta Tierra. Estas divisiones permiten organizar la superficie terrestre en hemisferios y la localización matemática de continentes, océanos, países, regiones, etcétera, estableciendo sus puntos extremos. Entonces, ya en la actualidad, la geodesia es una ciencia que tiene una estrecha relación con las matemáticas porque estamos hablando de la ubicación, estamos hablando del uso, por ejemplo, de coordenadas geográficas. Entonces, estas coordenadas geográficas nos van a permitir estudiar mejor o conocer mejor los espacios, sus límites, sus extensiones y también, por ejemplo, su ubicación, que es lo más importante. Geodesia originalmente propone la existencia de cuatro tipos de divisiones imaginarias, o en todo caso, cuatro referencias imaginarias para poder entender la organización del planeta Tierra. Tenemos en primer lugar los puntos imaginarios, luego las líneas imaginarias, luego los círculos imaginarios y por último los arcos o semicírculos imaginarios. Veamos. En la imagen podemos observar que existen parte de los, digamos, círculos imaginarios y parte también de las divisiones imaginarias que veremos el día de hoy. Obviamente cada una de ellas tiene una característica, tiene propiamente un significado y también una relación con otros elementos como por ejemplo las condiciones climáticas. Estamos hablando por ejemplo de las estaciones del año. Por poner un ejemplo, hablamos de las temperaturas, tanto elevadas como bajas. Y con ello también existe una relación entre los espacios donde existe mayor cantidad de vegetación y de fauna y también en los espacios donde hay menos vegetación o fauna. Continuamos. El primer rubro o grupo de divisiones imaginarias que trabajaremos el día de hoy serán los polos. Los polos son puntos imaginarios. Ahora, cuando hablamos de los polos, al ser puntos imaginarios, debemos de explicar que existen dos tipos de polos. Tenemos los polos geográficos y los polos magnéticos. Los polos geográficos son aquellos polos que están localizados a 90 grados de latitud norte y sur. Su ubicación es física y también es fija. Es decir, esta ubicación no está en movimiento, sino que se mantiene, es estática. Asimismo, los polos geográficos están más cerca del núcleo de la Tierra. Por lo tanto, el nivel de magnetismo o fuerza gravitacional será distinta, mayor, a que de otras zonas o espacios de la superficie terrestre. Asimismo, estos polos geográficos, pese a que están localizados a los 90 grados de latitud norte y sur, están sobre superficies distintas. Por ejemplo, el polo sur se encuentra sobre el continente Antártida, está pues obviamente sobre la placa continental y también sobre el bloque de hielo formado por las bajas precipitaciones. Mientras que el polo norte se encontrará en una zona acuática, está en el océano Ártico. Entonces, si bien es cierto, parte del año el océano Ártico se congela debido a las bajas temperaturas, pues existe una presencia también de masa acuosa, es decir, de agua. Por lo tanto, entenderemos que entre el magnetismo que existirá en el polo sur geográfico y en el polo norte geográfico, en el polo norte, el magnetismo se manifestará con mayor evidencia. ¿Por qué? Porque el magnetismo de la Tierra pasa con mayor facilidad a través del agua que a través, por ejemplo, de las zonas continentales y de las zonas gélidas. El otro grupo de polos que tenemos nosotros son los polos magnéticos. Estos polos magnéticos tienen como característica que su ubicación es cambiante, es decir,
no podemos localizarlos exactamente en un punto porque ellos tienen dinámica, tienen movimiento. Entonces, a diferencia de los polos geográficos, que son estáticos, los polos magnéticos son dinámicos. Y no solo son dinámicos, sino que van desplazándose por distintos espacios. Es decir, no solo van a ser dinámicos en el mar o en el océano, sino que van a ir pasando de superficies distintas. Por ejemplo, pueden estar sobre un mar, luego pueden estar sobre una isla, luego pasar por una bahía y luego entrar a la zona continental, a un desierto, pasar por montañas, por mesetas, por zonas de vegetación como bosques, por zonas depresivas, por zonas volcánicas. Entonces, no hay en realidad un escenario fijo en el cual se desplazan los polos magnéticos, sino que en realidad se desplazan en distintos espacios. ¿Sí? Estos polos no necesariamente van a estar más cerca al centro de la Tierra o al núcleo de la Tierra. Al contrario, más bien no se acercan mucho a los polos geográficos, que sí son los puntos más cercanos al centro de la Tierra. ¿Sí? Muy bien, entonces estos son los dos tipos de polos que existen y recordemos que los polos son el ejemplo de los puntos imaginarios que existen en nuestro planeta. Digamos, cuando hablamos de las líneas imaginarias, entenderemos que al hablar de líneas imaginarias estamos hablando de aquellos trazos. A diferencia de los polos, que no tienen una extensión porque los polos son puntos, las líneas sí tienen una longitud porque tienen un punto de partida y un punto de llegada, es decir, una extensión. Por lo tanto, cuando hablamos de las líneas imaginarias, el primer grupo de líneas imaginarias que explicaremos el día de hoy será los radios terrestres. Cuando hablamos de los radios, son líneas imaginarias que se trazan desde cualquier punto de la Tierra hasta su punto central, es decir, hasta el núcleo. Ahora, en el caso de la Tierra, como sabemos, la Tierra es un astro, planeta deforme, es decir, que tiene pues, zonas más abultadas y zonas más aplanadas. Esto se demuestra matemáticamente a través de las líneas imaginarias llamadas radios terrestres, porque cuando se mide el radio polar y se compara con el radio ecuatorial, tendremos nosotros que el radio ecuatorial tiene una longitud de 6.356 kilómetros, mientras que el radio ecuatorial tiene una longitud de 6.378. Si nosotros hacemos una operación matemática simple, aproximadamente existen de diferencia 22 kilómetros de diferencia entre estos radios. ¿Qué significa? Que obviamente la Tierra en la zona ecuatorial es más, en este caso, ancha o es más abultada que en la zona polar. Ahora, también podemos establecer el radio medio, es decir, si tenemos el punto más corto o la extensión más corta y la extensión más larga, entonces podemos concluir de que hay también un radio medio. Antes de pasar al siguiente grupo de líneas imaginarias, que son los diámetros, es muy importante recalcar las distancias exactas de los radios. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hablar de radios terrestres y hablo de diámetros terrestres, entenderé y sé por geometría que el diámetro es la cantidad doble del radio. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, ¿no? el radio ecuatorial por 2, entonces 6.378 por 2, tendría pues la cifra de 12.756 kilómetros. Y si yo multiplico el radio polar por 2, es decir, 6.356 por 2, tendré 12.712 kilómetros. Esto es lo lógico, esto es, digamos, matemática simple, sencilla. Pero en realidad hay que tomar en cuenta las distancias exactas porque estas distancias van a hacer que al momento de hablar de los diámetros, no necesariamente las dimensiones sean las que acabamos de mencionar. Veamos. El radio polar mide exactamente 12.356 kilómetros con 775 metros, mientras que el radio polar mide 6.378 kilómetros con 160 metros. Estas distancias en metros pueden parecer desapercibidas, es más, no las encontramos regularmente en los espacios, por ejemplo, de información, en libros, en páginas web, pero sí son muy importantes cuando hablemos de los diámetros. Veamos. El diámetro es la línea que resulta de la unión de dos radios terrestres, puestos en oposición y formando un ángulo de 180 grados. La diferencia entre el diámetro polar y el diámetro ecuatorial
es de 43 kilómetros, aunque debería ser 44. Sabemos que los 775 metros del radio polar, al duplicarse, alcanzan 1550 metros, es decir, 1,55 kilómetros. Por ese motivo es que veremos las siguientes distancias. Lo lógico sería que el radio polar, al medir 6.356 por 2, me dé 12.712. Pero gracias a esta cantidad que acabamos de explicar, 775 metros, al multiplicarse 775 por 2, da 1.550 metros. Entonces da 1,55 kilómetros más. Por lo tanto, ese kilómetro adicional se le suma a los 12.712 y tendríamos nosotros 12.713 kilómetros. No pasa lo mismo, por ejemplo, con el radio ecuatorial, porque el radio ecuatorial mide 6.378 kilómetros con 160 metros. Si yo multiplico 160 por 2, estoy hablando de 320 metros. No supera el kilómetro, por lo tanto, se mantiene la cantidad de redondeada de kilómetros a 12.756. Veamos, continuamos. El eje terrestre será entonces la línea más importante, la línea imaginaria más importante de todas. ¿Por qué? Porque el eje terrestre se relaciona con el movimiento de rotación. El eje terrestre es la línea también llamada de los polos, se le llama también eje polar. El eje terrestre recorre imaginariamente el centro de la Tierra. Asimismo, es la línea que no va a tener una ubicación completamente vertical ni horizontal, sino que va a tener un nivel de inclinación. Sobre el eje vertical, el eje terrestre está inclinado a 23 grados con 27 minutos, mientras que sobre el eje horizontal está inclinado 66 grados con 33 minutos. Entonces, esa es la inclinación del eje terrestre. Muy bien, entonces hasta aquí, chicos, estamos nosotros llegando a la primera parte de la explicación del tema de esta semana. Les agradezco mucho su atención, espero que se haya entendido y volvemos con la segunda parte.